bienvenida a nuestro invitado de Noticias Digital de TV Perú. Nos acompaña David García, experto en cambio climático y sostenibilidad, porque esta semana la ONU ha presentado el sexto reporte de panel intergubernamental del cambio climático con hallazgos realmente preocupantes y catastróficos en toda la extensión de la palabra. La certeza que se tiene hasta el momento es que la actividad humana es la gran responsable, la responsable total en todo caso, de esa situación. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias y muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la relevancia que tiene este reporte y cuáles son los indicios? ¿Qué es lo más resaltante que se ha podido hallar? Porque es un estudio donde han participado expertos de distintos países y han analizado una serie de documentos importantes a propósito de lo que está sucediendo con el planeta. Correcto. Bueno, este es un estudio muy importante que se emite cada cierto número de años. Son expertos de grupos de científicos de más de 66 países, ¿no? Que han condensado información de más de 14.000 artículos, estudios, papers, ¿no? Que resumen, digamos, el estado del arte, ¿no? La última ciencia disponible respecto a los problemas de cambio climático, ¿no? El primer gran conclusión acerca de esto es que estamos ya en una etapa de crisis climática, ¿no? El secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas lo ha dicho muy claro. Esto es una alerta roja, ¿no? Una bandera roja para la humanidad, porque los cambios y los fenómenos extremos que están ocurriendo ya están dando muestras de ser irreversibles, que es lo que nos menciona el estudio. El estudio lo podemos sintetizar en los 5 grandes mensajes, ¿no? Es uno, ya no hay ninguna duda de que el cambio climático está ocurriendo por la actividad del hombre, ¿no? Que como ya lo venía diciendo, los efectos y los impactos están convirtiéndose ya en irreversibles. Algunos de ellos, por ejemplo, el tema del nivel del mar, ya digamos, había algunas dudas, los niveles del mar van a aumentar, pero por supuesto también otros que nos impactan mucho más, que es como la pérdida de los hielos de alta montaña, ¿no? Lo que se llama el retroceso glaciar, que nos impacta muchísimo, pues porque depende, nuestra disponibilidad de agua depende mucho de eso, y al mismo tiempo causa eventos pues, como deslizamientos, inundaciones y similares, ¿no? Y que estamos viendo, ¿no? Justamente estamos compartiendo estas imágenes, contextualizando un poco lo que estás mencionando y contextualizando también estos hallazgos importantes a nivel país ahora, porque claro, hablamos de un reporte global en donde se evalúan los daños que se han venido ocasionando principalmente por el hombre y principalmente por no tener acciones claras frente a aquellos gobiernos que son los que más contaminan a nivel global. ¿Se puede hablar de un fracaso del Acuerdo de París? Teníamos un mandato del presidente Trump que no le daba valor al calentamiento global, que incluso de manera muy déspota señalaba que era un invento de los asiáticos, un invento de los chinos. Ahora con la gestión de Biden, ¿qué se podría esperar en cuanto a materia de cambio climático? De todas maneras, un cambio en la política internacional, ¿no? Y por supuesto fue una época un poco oscura y dura para, digamos, Estados Unidos en su política internacional respecto al cambio climático. Una de las primeras cosas que hizo Biden fue vamos a reingresar, ¿no? Adherirnos nuevamente al Acuerdo de París, cosa que hicieron dentro de los primeros 100 días, lo cual es, por supuesto, bastante positivo. Se están haciendo cosas, se está avanzando, ¿no? El gran problema es que la ciencia nos dice que se requiere mucho más. El Acuerdo de París es un hito histórico, ¿no? Porque cambia un poco el panorama internacional. Antes de París, el mundo estaba dividido en dos. Habían los que tenían la gran responsabilidad, los industrializados y los países pequeños que aportan, digamos, menos emisiones. Nosotros no teníamos un compromiso de reducción. A partir de París, todos los países tienen un compromiso, incluyendo se alinearon, Perú, ¿no? y nos hemos alineado, porque si no, no vamos a llegar a la meta, que es lo que nos dicen los científicos. Y al mismo tiempo, incluso ya hemos elevado nuestra ambición, ¿no? Perú dio una meta de un 30% de reducciones como máximo y ya ha aumentado 40% de reducciones respecto a un nivel, digamos, normal para el año 2030.
Acá Y hay un tema. adicionalmente, pues tenemos una ley de cambio climático, ¿no? Se está trabajando en la implementación del Acuerdo de París, ¿no? Lo que se llama la NDC, que es la contribución nacionalmente, ¿no? Desarrollada acá en Perú, ¿no? Pero es necesario, por supuesto, meter más velocidad, ¿no? Y sobre todo en este contexto especial, porque estamos en un contexto de pandemia donde pues paró, el mundo paró y ahora lo que se viene es una reactivación, así que tenemos la oportunidad de que esta reactivación esté alineada a lo que se necesita, una reactivación verde, ¿no? Los paquetes de A estímulo, eso las inversiones estén justamente orientadas a las soluciones. quería apuntar a eso, David. Tú hace unos minutos has hablado un poco de estos efectos irreversibles en cuanto, por ejemplo, a glaciares. Y esto nos involucra como país, ¿no? Somos uno de los países más vulnerables. De hecho, hemos visto cómo la Cordillera Blanca ha retrocedido en los últimos 30 años, se habla incluso hasta de un 30%, y dentro de las acciones, la gestión que ahora tenemos, escuchamos un mensaje de la Nación por parte del presidente Castillo hablando de las metas, los retos que se tienen al 2050, se busca convertir al país en carbono neutral, minimizar los efectos de gases de efecto invernadero. ¿Qué tan cercano estamos a esas metas o cuáles tendrían que ser las directrices inmediatas para finalmente sacarle la vuelta a este reporte que realmente es alarmante para todo el Bueno, mundo? y lo que tenemos que hacer, pues, es, hay dos grandes campos, ¿no? Primero, contribuir a la solución directa, que es reducir nuestras emisiones, es descarbonizar, ¿no? Descarbonizar nuestra economía, apostar por las energías renovables. En este proceso de reactivación verde, la idea es que se puedan priorizar. Al mismo tiempo, por ejemplo, el teletrabajo es algo que hemos tenido que hacer a la fuerza, pero lo que ha hecho esta situación de pandemia es que nos ha Minimizar, enseñado que se puede trabajar, ¿no? Ha ayudado a digitalizarnos un poco. Así que establecer unas minimizar políticas nuestra de huella de carbono, teletrabajo ¿no? También. que continúe en la pospandemia, pues es uno de los elementos, pues, que nos va a ayudar a reducir emisiones de transporte, ¿no? Aparte de otros beneficios que también ya están siendo documentados, ¿no? Y de la misma manera, el otro ámbito, pues, es prepararnos a los impactos que ya la ciencia nos dice que son irreversibles y que ya están ocurriendo, ¿no? Y que van a seguir ocurriendo por más que estemos reduciendo emisiones, ¿no? Perú ya recientemente ha aprobado su Plan Nacional de Adaptación, así que ahí hay elementos, pues, para, como por ejemplo, preparar la infraestructura. La infraestructura tiene que tener un criterio climático dentro de su decisión, ¿no? De ir adelante, ¿no? Tiene que ser, como se dice, climáticamente inteligente, es decir, ok, si vamos a hacer infraestructura con cemento, pues que sea un cemento que tenga menores emisiones de carbono, pues hay cemento, digamos, que es más verde. Al mismo tiempo, pues, que el diseño de los proyectos de infraestructura, pues, contemplen, pues, los riesgos climáticos, ¿no? Digamos, el riesgo, pues, de inundaciones que pueden venir en los próximos años, ¿no? Estamos hablando de cómo ha incidido el contexto sanitario en los cambios, en las mecánicas que tenemos, ya sea para elaborar, el estudio, el trabajo remoto, que minimiza de cierta manera la huella de carbono de cada uno, pero también vemos el lado complejo de esta situación, ¿no? Donde se han paralizado, por ejemplo, las operaciones policiales de erradicación, el tema de deforestación que por estas grandes mafias ha ido en auge, lamentablemente, en estos meses de contexto sanitario. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cuál tendría que ser el camino y las acciones urgentes que se tienen que tomar? Pues justamente acabas de mencionar el tema forestal, que es muy importante dentro de, digamos, digamos, el impacto que tiene Perú en términos de emisiones. Más del 60% de las emisiones del Perú provienen, pues, del sector forestal, ¿no? De la deforestación y de agricultura, ¿no? Así que, por supuesto que ahí la pandemia, pues, nos ha puesto una barrera adicional y se tendrá que enfocar mayores esfuerzos, pues, para llegar, digamos, a ese sector, que es un sector un poco alejado, un poco olvidado, por decirlo así, donde no hay tanto control y una mayor presencia, por supuesto, del Estado nos podría permitir, pues, el desarrollo de
de mejores, de nuevos proyectos o un mayor control, pues, sobre todo con el tema de la deforestación, que es un elemento principal dentro de nuestro, digamos, dentro de cumplir nuestro compromiso de reducción. Y donde la devastación es palpable, ¿no? Porque vemos estos informes de algunas entidades, la quema de bosques para construir estas pistas de aterrizaje, la plantación de arbustos de coca. Es una situación que incide directamente en el cambio climático también. Correcto. Y es justamente este momento y espacio donde pues estamos en un momento donde tendrá que haber, se pueden establecer algunas reformas, ¿no? Para el tema del COVID nos presenta, para favorecer la decarbonización y al mismo tiempo la adaptación pues de nuestra economía a los impactos del cambio climático. Si no me equivoco, David, nos hablabas un poco de esta nueva norma, ¿no? De ordenamiento territorial y zonificación económica ambiental. ¿Cómo entendemos estas nuevas normativas en aras de contribuir al retroceso de esta gran devastación, si es que no hacemos algo urgente, palpable, de cara también a lo que se viene, los acuerdos que se vienen en la nueva COP21? No solo esa, sino muchas otras normas lo que tienen que apuntar pues a incorporar pues el tema climático, ¿no? dentro de su ámbito y dentro de su alcance, que puede ser desde el ordenamiento territorial hasta, por ejemplo, las normas de edificación, ¿no? O, digamos, cómo se promueve la futura abastecimiento de energía en el Perú. ¿Qué estamos pensando, ¿no? Respecto a los próximos años? Ya hemos tenido algunos avances, por ejemplo, en el caso de Perú, hemos tenido una ley que ha promovido las energías renovables no convencionales, ha habido unas subastas y gracias a ello, inclusive hoy día podemos ver operando parques solares y parques eólicos que funcionan con viento para generar electricidad. Esa es una primera apuesta, pero lo que se viene es algo muchísimo más fuerte, es descarbonizar, así que luego tenemos que atacar el transporte. Así que, por ejemplo, todo lo que es electromovilidad es algo que también va a tener que fomentarse mucho. Lo que ha hecho este contexto es, al mismo tiempo, a nivel mundial, acelerar las tecnologías, ¿no? La implementación de nuevas tecnologías. No se esperaba necesariamente que los autos eléctricos ya estén funcionando, al menos en Perú, como ya lo están funcionando, ya hay disponibilidad de autos eléctricos en el mercado local, están funcionando incluso unos buses, y de la misma manera tendrán que gatillarse pues el desarrollo e implementación de muchas otras. Por ejemplo, el último remanente es cómo sacamos el combustible de la industria para generar calor. Ahí se están hablando no solo de electrificar, sino también nuevas tecnologías, nuevas alternativas, como por ejemplo hidrógeno verde, ¿no? Que algunos países vecinos ya inclusive tienen sus estrategias de hidrógeno verde, es decir, un hidrógeno que reemplaza el combustible, pero que para producirlo lo produce con electricidad renovable. Son elementos que ya deberían estar sobre la mesa, ¿no? Para poder facilitar esta transición, porque al final lo que tiene que ocurrir es una transformación de nuestra sociedad, una transformación de nuestras economías. Y para ser precisos también, esto no es solamente un trabajo del gobierno, es trabajo de los distintos actores que conforman nuestra sociedad. Nosotros como sociedad civil, pero al mismo tiempo las empresas. Y las empresas ya están empezando a hacer cosas al respecto, ¿no? Están midiendo sus emisiones, las están publicando, las están haciendo públicas y también están empezando a comprometerse a reducir. Así como Perú tiene su compromiso, las empresas privadas están estableciendo compromisos de reducción. Y esto está pasando también ya en Perú. Y como ciudadanía también, ¿no? Desde pequeñas acciones también podemos hacer grandes cambios a partir, por ejemplo, de esta ley importante de plástico de un solo uso, que creo que también se tiene que fomentar este tipo de normativas orientadas hacia la ciudadanía en sí. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. El tiempo nos ganó. David García, experto en cambio climático y sostenibilidad, dándonos un poco los alcances de lo que representa este reporte de cambio climático de la ONU y las acciones que se tienen que tomar en materia de país, a nivel país, para poder frenar esta situación y este daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Gracias por acompañarnos, David. Con esto nos vamos. Nos despedimos del programa. Gracias, David. Nos despedimos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir informándose a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran